Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hace un tiempo se debería analizar lo que está ocurriendo hace un tiempo, si me permiten esto, que es una aparente confusión dentro de la estructura que hace al servicio de justicia de principios o situaciones que pueden parecerse, pero que son diferentes en su concepción y en sus efectos. Y esto digo así porque me refiero a esta confusión que existe con respecto a la interpretación de la ley, que es una forma de aplicar justicia, que incluso el Código Civil regla eso, lo regla, está arreglado, y en suma también las otras normativas, como el Código Penal, el Código Procesal Penal, asimismo lo reglan de alguna manera. La interpretación de la norma es una de las formas de la aplicación de la ley, de la aplicación de la justicia, de la exigencia del cumplimiento de ella también, de la manera en cómo se aborda las investigaciones también. Es una forma de desarrollar la justicia como un principio básico de servicio. Esa es la interpretación. Luego está el criterio que uno tiene sobre la norma. Mientras que la interpretación de la norma es un ejercicio, por más que se pueda prestar a confusiones esto, es un ejercicio objetivo. La aplicación del criterio personal del individuo que interviene en un caso es un ejercicio subjetivo. Y no son pocos los casos en donde estos conceptos se confunden, se entrecruzan y, para peor, en muchos casos se aplica como una interpretación de la ley el ejercicio de la crítica o el ejercicio de la aplicación del criterio que uno tiene sobre la ley. Y son cosas totalmente diferentes. Y para peor, son cuestiones cuyo resultado es diferente. Mientras uno, insisto en esto, se basa en un ejercicio de lógica objetiva, normalizada, pero aún no incluso homologada, de una manera más intensa. El otro es algo subjetivo, que no debería tener valor en la finalización del caso, en la finalización de la causa. Sin embargo, así lo tiene. Y este error o confusión de elementos básicos que hacen a la aplicación de la norma se dan en no pocas causas, prestándose a confusión, pero principalmente derivando en un debilitamiento de lo que es la aplicación del derecho. Y déjenme recordarles, el derecho defiende principios, no personas. El derecho defiende principios, no personas. No podemos seguir observando de una manera, digamos, no intervencionista este ejercicio cada vez más preocupante de la aplicación del criterio subjetivo por sobre la necesaria aplicación de la ley o sobre la necesaria interpretación de la norma. No es lo mismo la interpretación objetiva de la norma que la aplicación del criterio subjetivo de la misma. Eso nos lleva a que uno está seguro cuando entra en un caso, y cómo entra en un caso, pero jamás, por más que se contrate al mejor de todos los abogados, va a estar seguro de cómo sale de ese caso. Y eso deriva en un escenario ineficaz, en un escenario en donde no hay previsibilidad, en donde no hay garantías. Y esto debe ser tomado en cuenta para llegar a una necesaria recuperación de lo que es correcto en la aplicación de la ley. O si no, seguiremos siendo un país con una justicia no previsible. Y eso preocupa y mucho. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy.
Hoy estamos con un caso en el recuerdo, por así decirlo. Hace más de 13 años se descubría, iniciaba una causa que tiene que ver con un desvío de 1.700 millones de guaraníes presupuestados para la entonces y existente Secretaría de la Reforma, cuando se abordó la reforma del Estado. Luego de 13 años de estar prófuga esta persona, se logró llegar a una condena contra la misma. Nos acompaña la fiscal de anticorrupción Lilian Alcaraz. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Héctor, y también a tu distinguida audiencia. Contanos un poco este caso en el recuerdo, por así llamarlo, doctora. Los detalles de esto y que ahora, después de 13 años que esta persona estuvo prófuga, se llegó a una condena. Bueno, el caso, Héctor, te cuento que tiene 18 años, Es tiene mucho más bien. mayoría de edad. Sí, Se inició en el 2002 sí. y se inició como consecuencia de una denuncia del entonces eh, ministro secretario ejecutivo, el señor Oscar Estar, que databa de la realización de una auditoría dentro de lo que era la Secretaría de la Reforma, que detectó desvíos de dinero por parte del administrador a su cuenta particular en el ABN AMROBAM, dentro Sí. de lo que era la administración de un proyecto que fue financiado con el Banco Mundial, y dentro de la ejecución de ese proyecto, el hoy condenado, el señor Gustavo Enrique Cristaldo, era el administrador del programa, el director administrativo de la Secretaría Nacional de la Reforma. El caso inició en el año 2002. La fiscalía en ese entonces, también a mi cargo, iniciamos la investigación. Esta persona se inició el proceso y no fue nunca ubicada. Desde el año 2002 hasta el año 2014 Uh-huh. estuvo rebelde por más de una década, y luego fue detenido un miércoles santo ¿Cómo se del llama año esta 2014. persona? ¿Cómo se llama esta persona, doctora? Gustavo Enrique Cristaldo. ¿Perdón? Gustavo Enrique Cristaldo, Gustavo Enrique Cristaldo, ¿verdad? quien fuera director administrativo de la Secretaría Nacional de la Reforma. Y 13 años logró estar prófuga esta persona. 13 años, Héctor, sí. Uh-huh. ¿Y cómo se habría dado el modus operandi? El modus operandi se había dado dentro de la administración de un programa de fortalecimiento de los sectores agua y telecomunicaciones, un programa cuya fuente de financiamiento era un préstamo, un crédito internacional, un convenio firmado entre la República del Paraguay y el Banco Mundial en ese entonces. Dentro de la ejecución de ese contrato se detectó concretamente 4 desvíos de fondos que fueron a parar a una cuenta particular, y la cuenta particular era del administrador del proyecto. Directamente a su Eh, cuenta. ¿Perdón? Doctora, antes de continuar, ¿podrías poner poquito mejor la cámara para verte mejor? Ahí está, perfecto, doctora. Ahí está, perfecto, Ahí. gracias. Me decía, doctora Alcaraz, que este señor directamente lo que eran los fondos de la Secretaría de Reforma derivó A su cuenta directamente, particular, Héctor. sí. Resulta ser que dentro de lo que era la reforma del Estado, se realizaba 2 procedimientos dentro de la Secretaría Nacional de la Reforma. Se contrataron consultores internacionales y también consultores locales. Los consultores internacionales, según el convenio de préstamo, eran pagados de manera directa por el Banco Mundial. Entonces, tenemos 2 consultores internacionales, en este caso Sanchis y Asociados y Strategic Policy Research, quienes quienes fueron pagados a través del Banco Mundial en forma directa. ¿Qué es lo que pasó en la Secretaría de la Reforma? En la Secretaría de la Reforma había una suerte de centralización de funciones en la persona del administrador. El administrador tenía absoluto dominio de todas las gestiones, de todos los documentos respaldatorios. En la administración se generaban los documentos que tenían que ser suscriptos para pagar a los proveedores, y de manera irregular se utiliza
el procedimiento por vía del Ministerio de Hacienda cuando el convenio de préstamo decía que tenía que pagarse directamente a través del Banco Mundial. Ujú. En este caso concreto, estos consultores fueron pagados en esas 4 oportunidades por el Banco Mundial y paralelamente se inició un procedimiento administrativo a través del Ministerio de Hacienda. Había una Entiendo. cuenta de la Secretaría de la Reforma abierta en el Banco Nacional, de Fomento, y una vez que el dinero estaba depositado en el Banco Nacional de Fomento, ese dinero nuevamente se derivaba a la cuenta particular del administrador. Así ¿Qué pasó? directamente, de una manera casi impune, doctora. Exacto. Se Ujú, hacía un doble procedimiento para un mismo pago. ujú. Un pago que en realidad fue efectivizado a través del Banco Mundial y paralelamente se dispone de lo que es el fondo disponible dentro de la República del Paraguay, dentro de esa ejecución. Entonces, se hacía ese doble procedimiento y nadie se percataba porque él generaba los documentos, él controlaba los Doctora, documentos, él discúlpame, recibía la doctora, comunicación. doctora, ¿Sí? te pido un poquito que baje un poquito más la cámara, por favor. Un poquito Ahí, más. Ahí, ahí, ahí está mejor. Ahí está perfecta, doctora, porque de repente se ve un poquito más el fondo. Es para guardar la intimidad, ¿verdad? De tu hogar, porque estás hablando con nosotros desde tu hogar. Pero, doctora, pues, bueno, son 1.700 millones de guaraníes y la pregunta es, porque siempre se le condenó a 4 años de prisión a esta persona, pero yo siempre cuando toco temas de corrupción de Estado, siempre digo, bueno, perfecto, se va a la cárcel, pero el daño ha sido causado y debe ser enmendado ese daño con la recuperación de los robados, de los desviados. ¿Qué pasa con ese monto? 1.700 millones de guaraníes hoy día sigue siendo muy buena plata. sí, por supuesto. Este señor recibía una remuneración mensual de alrededor de $3.500 en ese entonces. O sea, era una remuneración interesante y en nada le debía a la Secretaría de la Reforma para que él cobrase en concepto honorarios profesionales. Ujú. Esos montos fueron a parar directamente en su cuenta particular del ABN. Sí. Con relación a tu pregunta, que me parece muy buena y es muy interesante aclarar, lo que implica el comiso especial, ¿verdad? Claro. Dentro de la figura del comiso especial, el Código Penal habla que se hace posible la aplicación sobre lo que ha ganado, en este caso voy a tratar de ser un poco más simplista en mi, en mi discurso, Sí. lo que ha ganado la persona como consecuencia del delito. Entonces, esto habilita cuando hay un beneficio para la persona como consecuencia del delito, esto habilita a que se pueda aplicar el comiso especial. Ujú. En este caso, tengo que aclararte que en el año 2002, en su cuenta particular ya había saldo cero. O Va. sea, esta persona vació su cuenta y desapareció por espacio de 13 años. Sí. Razón por la cual no se podía aplicar ninguna medida cautelar sobre esa cuenta. Nosotros en este juicio creímos conveniente y estamos seguros de que desde que se dieron los requisitos para que se aplique el comiso especial por valor sustitutivo que está previsto en el artículo 91. Y concretamente la Fiscalía pidió que esta persona devuelva esa suma de dinero y que se le aplique la pena privativa de libertad más el comiso especial por el valor sustitutivo. O sea, la Fiscalía solicitó eso en el juicio en su alegato. Sí. Sin embargo, el Tribunal de Sentencias no lo entendió así en su mayoría. ¿Por qué digo su mayoría? Porque sí, la presidenta del Tribunal de Sentencias entendió que era viable la aplicación también del comiso y no así los dos miembros siguientes del Tribunal de Es que no Sentencias. entiendo, es que no llega, o sea, se va a 4 años a la cárcel, perfecto, estuvo 13 años fugado, se va a 4 años a la cárcel, perfecto, pero el producto de lo sustraído, de lo robado, debe ser recuperado. ¿Qué importa que el tipo se vaya 4 años a la cárcel? Ya no le convence más a nadie la cárcel. ¿Quiénes son los miembros del tribunal, doctora? Los miembros del tribunal estaban presididos por la doctora Elsa García, Sí. que era la presidenta, y los miembros
los doctores Víctor Medina y la doctora Olga Ruiz. ¿Por qué Víctor Medina y Olga Ruiz dijeron no precede el comiso especial? Porque cada vez estamos insistiendo más en esto, en la necesaria aplicación de la responsabilidad civil por los daños emergentes, por el daño causado al Estado, a todos. Porque esos 1.700 millones de guaraníes te pertenece a vos, doctora, me pertenece a mí, le pertenece a los miembros del tribunal, porque es dinero del Estado. Y hay gente que acá se benefició con ese dinero. Debe ser recuperado. ¿Por qué dijeron que no al comiso, doctora? Hicieron una explicación oral que vamos a poder revisar de manera pormenorizada en la sentencia, pero la idea giraba sobre el tema de que con la sentencia condenatoria, luego el Ministerio Público se declara civilmente responsable y se puede hacer la reparación del daño a través de la ejecución de la sentencia. Pero eso se aplica en todos los casos de sentencia condenatoria. Nosotros creímos que en realidad se daban los requisitos para el comiso especial. Y bueno, vamos a revisar la sentencia y después veremos qué hacemos con respecto a ese punto. Porque alguien sigue disfrutando de ese dinero. Alguien sigue disfrutando de ese dinero. 1.700 millones de guaraníes que se fumaron y no lo vamos a recuperar. ¿De qué nos sirve que este señor vaya a la cárcel 4 años, de los cuales seguro va a cumplir 2? Y a los 2 años va a salir en libertad condicional. Pero sin embargo el daño va a seguir ahí firme. ¿Te das cuenta, doctora Alcaraz? Esa es la cuestión, doctora Alcaraz, esa es la cuestión que yo hablaba al principio del programa en el editorial. La confusión que hay en los tribunales, en el Ministerio Público, entre nosotros los abogados, de lo que es la interpretación de la ley y de lo que es la aplicación del criterio sobre la ley. Son dos conceptos absolutamente diferentes, pero que se suelen confundir y causan este tipo de efectos en donde la ley o la justicia finalmente es la que no llega, doctora. Sí, yo coincido en tu reflexión, Héctor. Coincido plenamente en los argumentos que expusiste al inicio del programa. Estamos de acuerdo respecto a eso y nosotros creemos que era necesario que se aplique el comiso especial por valor sustitutivo. Claro. Pero bueno, así no lo entendió el tribunal en su mayoría. Tenemos que mencionar que el comiso especial no es una figura muy aplicada todavía en nuestros tribunales, pero espero que esto que sea diferente en un próximo futuro, ¿verdad? Doctora Liliana Alcaraz, fiscal anticorrupción, muchísimas gracias, señora. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. La doctora Liliana Alcaraz, vía telemática, hablando con nosotros sobre este caso. A la vuelta del corte, vamos a hablar de los 30 años de vigencia de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. A la vuelta del corte. En los años 90 se daba pie a la formalización de un cuerpo normativo internacional que tiene que ver con la defensa de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Un cuerpo normativo necesario atendiendo a lo que es la situación de delicadeza o de debilidad de este sector de la sociedad, que debe ser precautelado, debe ser protegido en sus más mínimos derechos. Hoy nos acompaña el juez Cristian Bernal, quien es una persona que conoce mucho de este ambiente. Tantas veces ya lo tuvimos acá hablando del feminicidio, hablando del derecho de la infancia, y hoy nos acompaña nuevamente para abordar un poco este tema, doctor Bernal. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Un saludo a la teleaudiencia. Y sí, efectivamente estamos académicamente, digamos, le celebramos con un acto académico el día de ayer la Convención de los Derechos del Niño y Niñas Adolescentes, que cumplió 30 años de la Red Latinoamericana de Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, del cual
Paraguay tiene su capítulo, Héctor, y el día de ayer estuvo en las palabras inaugurales el doctor Zaffaroni con un módulo y este ámbito que es transversal, el ámbito de la niñez y la adolescencia que baja a través del código de la niñez y la adolescencia y como sabrás afecta en forma parental tanto en el ámbito civil como en el ámbito del menor también, porque va todo junto. Ujú. Y no quiero olvidar que siempre cuando hablamos de la niñez y la adolescencia me viene a la mente Panchito López, ¿verdad? La Claro, cárcel, que hasta ahora nosotros seguimos pagando como sociedad el el funesto sistema y incendio que el acabó funesto con la vida de incendio tantos de tantos jóvenes, niños en de ese tantos lugar. niños y adolescentes, jóvenes y Sí, señor. adolescentes. Ahora, doctor, ¿cómo desde el punto de vista de este cuerpo normativo internacional, de este tratado, cómo podemos analizar desde ese punto de vista la situación de los derechos de la infancia en nuestro país? Y tenemos de dos aristas que podemos analizar, los del aspecto social, el cual se encarga el Estado, ¿verdad? Que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y el aspecto jurídico, sí, en el cual entramos nosotros. Cuando hablo nosotros, hablo en representación de los jueces, fiscales, defensores y abogados particulares, Sí. ¿verdad? Y nos estamos pasando por un buen momento, Héctor, por todo lo que está pasando, las denuncias en el tema de la niñez y la adolescencia. No sé si te enteraste de los tráficos, de las malas decisiones. Es decir, De lastimosamente, aplicación de criterios, en algunos casos aplicación de criterios jurídicos, pero en otros casos es simplemente corrupción y mal manejo de la Administración de Justicia, porque saltaron varias denuncias de algunos juzgados de la niñez y adolescencia, donde se utilizaban a los niños y niñas como mercancía. ujú, Y eso se ve reflejado también, Héctor, en las situaciones que indirectamente va con la violencia de género, un ámbito en el cual conoces que trabajamos, porque cuando hay problemas de pareja, cuando hay violencia entre parejas y hay niños de por medio y niñas, ahí también interviene el ámbito de la niñez y la adolescencia. sí. Entonces, el efecto es inmediato y como dijeron ayer en el congreso, en el evento, todos fuimos niños, pero los niños ahora serán los futuros Sí, representantes, los que estarán en la sociedad, ¿verdad? Llevando el rumbo de este país, ¿verdad? entiendo. Pero ¿cómo desde el punto de vista de un magistrado, que primero fue defensor académico, porque un estudioso de este tema, cómo se observa la aplicación de los preceptos jurídicos internacionales o nacionales con respecto a la protección de la infancia? Y te voy a hablar del ámbito penal, que veo muy poco la aplicación de la convencionalidad de estos instrumentos internacionales, ¿verdad? Ujú. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Como sabrás, por nuestra Constitución Nacional, el artículo 137, existe un orden de prelación de las leyes y las mismas deben ser aplicadas. Es claro, esta dice los tratados internacionales. Los jueces y juezas tenemos que plasmar en nuestra sentencia esos instrumentos internacionales y muchas veces uno no ve que en la mayoría de los casos lo hacen, ¿verdad? O soslayan, porque tenemos casos, y hablo de casos particulares nuestros también ahí en la jurisdicción, donde nos ha tocado juzgar a niños que han cometido, por ejemplo, abuso sexual en otros niños de 1 año y medio, 2. Y eso, independientemente del momento de juzgamiento, también tenemos que plasmar en la sentencia, aplicar esos tratados y hacerle entender a la comunidad normal de que esos tratados están vigentes, que ellos tienen un procedimiento especial, que los mismos en algunos casos no tienen penas, como sabrás, tienen medidas. Los marcos penales son menores, tienen un marco penal hasta 8 años, es decir, son todas esas situaciones. Y también por otro lado veo que la doctrina y la dogmática están analizando también la franja etaria a partir de cuándo un menor puede ser imputado. Y también Paraguay debería entrar en ese estudio y raciocinio de esa situación. ¿Por qué? Y porque te consta a vos como periodista del ámbito judicial y a la comunidad en general que hay menores de 13 y 12 años que ya son delincuentes, ¿verdad? Por más que tengan todavía el estigma de ser menor, pero ya pueden ser punibles para la ley penal. Es decir, son varias aristas. Lastimosamente también hay mucha gente que hace caso omiso a esta convencionalidad, por eso insisto nuevamente en la aplicación de esos tratados. No es solamente capacitarse, Héctor,
y conocer. Plasmar en tu ley, plasmar en tu acta de imputación, plasmar en tu acta de acusación, en tu requerimiento conclusivo. Y así también los defensores de la niñez y la adolescencia seguir apretando, entre comillas, a los que estamos en la Administración de Justicia para que apliquemos eso y que lo están haciendo. Sí, tengo que destacar de la Defensoría el trabajo que están haciendo, tanto los defensores de la niñez y la adolescencia como los defensores del menor infractor en ese aspecto, ¿verdad? Muchas veces estamos un poco retrasados la Fiscalía y el Poder Judicial en relación a ellos. Estamos retrasados. Pero también la cuestión que me preocupa y mucho, ¿cómo es posible que en unos casos se aplique de tal manera la norma, especialmente en el ámbito de la niñez, que la aplicación de la justicia es eminentemente tutelar? Eminentemente tutelar. O sea, no hay de otra. En el ámbito de la niñez, en lo penal o en el fuero de la niñez, la aplicación de la norma es tutelar. Pero ¿cómo es posible que tengamos abogados, fiscales, jueces, que se ajustan a ese principio básico rector, y hay abogados, fiscales, jueces que se apartan de ese principio rector y aún así lo que hacen tiene efecto, es aceptado? ¿Cómo es posible? Yo considero, voy a hablar desde mi punto de vista, dos aspectos fundamentales nomás hay ahí. Sí. Ignorancia y el segundo, la corrupción. No hay otro, porque vos, que te gusta el fútbol y sos hincha también del club del cual yo sigo, sabes que el fútbol se juega 11 a 11 Sí. y tiene sus reglas. Bueno, en el ámbito de la normativa y del derecho, yo no considero, como muchos dicen, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra cosa. No, la ley es clara. Nosotros Sí. los jueces lo que hacemos es aplicar la ley e interpretarla con dogmática, con teoría, pero es una. Y es el raciocinio de cualquier común que dice, ¿por qué en tal caso se aplica esa ley, se le da libertad o se va preso? ¿Y por qué en el mismo caso a la otra persona se le aplica la ley y se va preso o sale del contexto jurídico? Y son dos puntos nada más, es ignorancia o corrupción. Y desde ahí están, por eso que es importante el seguimiento de la prensa, como ustedes que hacen el seguimiento, la sociedad en general que se despertó hace unos años, y están saltando muchas situaciones que se conocía en los pasillos, digamos, los profesionales conocían, y medios también se están dando a conocer, y lamentablemente los más vulnerables son los niños. Porque Reitero también, esto, nos apartamos de algo tan básico como que el derecho defiende principios, no personas. El derecho tiene que ver con principios, no tiene que ver con personas. Que esto, digamos, es que la ley no se aplica de acuerdo a la cara del cliente, se Y- aplica de acuerdo a lo que dice, no de acuerdo a al criterio subjetivo que puede tener quien exige su aplicación o quien la aplica, sino de acuerdo a la interpretación que está arreglada. La interpretación de la ley para su aplicación debe ser lógica, debe estar normalizada y por sobre todas las cosas debe basarse en principios objetivos. Y como decía ya Aristóteles hace miles de años, todo lo que pasamos por la facultad, el deber ser, el ethos. Sí. Es decir, básicamente uno como universitario sabe lo que tiene, va y estudia leyes para poder aplicarles, después cada uno elige el ámbito que quiere trabajar. Pero lo que vos decís tiene toda la razón y la ciudadanía se da cuenta, es decir, uno no entiende, nosotros los juristas tampoco entendemos el actuar de muchos juristas, incluyendo abogados, porque la función del abogado No, incluyendo abogados, obviamente. en el sistema de justicia es fundamental, Héctor. Siempre digo, el tango se baila de a dos, o como decía un profesor, el tango se baila de a dos, no baila uno. Y tenemos otro ingrediente que también quiero rescatar en este momento que estamos hablando de las niñas y la adolescencia. La situación de con la pandemia del COVID en nuestro país, de lo que están en los albergues, de los niños y niñas que están en los albergues. Y ahí por eso te digo, sería bueno que alguna vez conversen con la Defensoría General o
alguien que represente para hablar de esa situación, porque ahí también se dieron muchas situaciones de vulnerabilidad a los niños y niñas, porque los padres pueden ser víctimas del COVID, puede tener un familiar, entonces hay niños y niñas que están en los albergues también. Y es todo un conjunto. Pero lo que yo creo que vamos a entender, como dijo un presidente de la República de otro país, la magnitud de esto. Cuando entendamos que este chico o esta chica que está en estos momentos siendo juzgado o estando en una relación parental para ver con quién de los padres va, y el operador de O justicia que haya entienda, sido víctima de o que algún ha sido hecho. víctima, entienda que en 20, 30 años ese va a ser tu diputado, ese va a ser tu senador, tu senadora, ese va a ser tu juez, puede ser o va a ser tu jueza o tu juez, va a ser tu periodista. Es decir, no estamos midiendo esa magnitud, estamos viviendo la hora. Es una característica nuestra los paraguayos, no nos proyectamos a 5, 10 años. Esta convención, por más retórica que lo podamos hacer, hace 30 años está vigente. Vos me dirás, te pongo un ejemplo del ámbito penal. ¿Cómo está el centro educativo de Itagua? ¿Cómo están las cárceles de menores? ¿Cuánta cantidad de personas de menores con procesos? Y ahí hacemos ¿Cómo una está el culpa. fuero de la niñez? ¿Cómo está el fuero de la niñez? ¿Cómo está el Entonces, fuero de la niñez? ¿Cómo está el fuero de la niñez en donde el derecho principal de los niños de ser oídos ni siquiera es tomado en cuenta también? En donde la pelea es entre los parientes utilizando al niño como arma, a la niña como arma. ¿Dónde está el derecho? ¿Quién precautela el derecho de esa gente que, como voy a decir, el día de mañana van a ser adultos? En resumen, doctor, estamos ante un escenario en donde hay demasiado mucho que hacer para realmente defender los intereses de los niños. y queda mucho, Héctor, sinceramente, en el ámbito de la justicia, según mi humilde experiencia, Cuando hablamos de justicia, hablamos de fiscales, hablamos de Fiscales, abogados, incluyendo hablamos de todos. defensores públicos, hablamos de ministros de corte, hablamos de jueces, hablamos de camaristas, hablamos de todos. y hablamos del Estado, Y hablamos del Estado. del Ministerio de la Niñez, queda bastante que hacer en el ámbito de la justicia de la niñez, y que no nos ocurra, siempre digo, no nos ocurra nuevamente un Panchito López en las cárceles o en algún tipo de... Pero que en cuestión de violación de derechos de la infancia, no hace falta que ocurra un Panchito López. Si ocurre todos los días en los pasillos de tribunales, cuando que quienes tienen que defender los intereses de los niños hacen diametralmente lo opuesto. Y por eso considero que es Sí. importante que actuemos todos y que sigamos trabajando y hablando de estos temas. Te agradezco por eso, por la invitación, y que socialicemos y que se visibilice toda esta situación Totalmente. cada cierto tiempo para que veamos dónde estamos parados. Doctor Cristian Bernal, juez, muchas gracias Por estar con favor, nosotros. Héctor, gracias por la invitación a las órdenes. A la vuelta del corte vamos a hablar de algo que tiene que ver con la responsabilidad civil. Interesante tema. Hay algo que tiene que ver con lo que dialogamos tanto con la fiscal Liliana Alcaraz en el primer bloque del día de hoy, como con otros fiscales o abogados cuando hablamos de corrupción de Estado, de corrupción estatal. Y es lo que se llama la reparación y la responsabilidad civil, motivo de un encuentro académico que se va a realizar en estos días, el 18, y por el cual estamos en compañía del doctor Francisco Segura. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación y saludos a la teleaudiencia. Siempre agradezco tu invitación, siempre muy gentil para difundir los emprendimientos jurídicos. Claro, siempre para eso. Cuando hablamos de la reparación y la responsabilidad civil, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primeramente, comentarle a los colegas que son masiva audiencia tuya que la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, cuyo capítulo Paraguay me toca presidir, ha organizado de manera totalmente gratuita, un ciclo de charlas
que constituyen un seminario completo debidamente certificado por universidades extranjeras, de varios módulos, 26 módulos, divididos en 2 grupos de 13 charlas, en que expondrán acerca de los problemas de la reparación civil, los 25 más yo, serían, ¿no es cierto? Los Claro. 25 más importantes profesores de Derecho Civil de Iberoamérica, muchos de ellos conocidos por sus libros y sus textos utilizados en los tribunales, y la verdad que es un encuentro iberoamericano de difusión de este tema muy importante, que, bueno, ya tiene más de 1.600 inscritos, pero la plataforma tiene capacidad ilimitada, de manera que yo le invito a los colegas a inscribirse, a aprovechar la oportunidad, porque difícilmente se pueda dar, además de manera gratuita, un evento tan importante en algún tiempo en el futuro. Eso, ¿cómo Van para a tener que...? ahí profesores de Claro. literalmente todos los países iberoamericanos para tratar la cuestión de la responsabilidad civil y la reparación, que es siempre el tema más difícil dentro de los civiles. Todos los temas son difíciles en el derecho, pero el tema de la reparación, de la justa reparación de los daños, es siempre un tema conflictivo. Ahora, y polémico, y a veces popular, a veces impopular. Claro. Muy bien sabes tú cuando tratas estos casos en tu programa. Doctor Segura, cuando este evento, ¿cómo la gente interesada, abogados, jueces, juezas, estudiantes, lo que sea, quienes académicos, cómo se pueden inscribir, doctor? Tienen 2 alternativas, lo voy a hacer las alternativas más fáciles, hay muchas, pero las más fáciles son, o para quienes tengan vinculación con la plataforma de legister.com, que es muy conocida, es un servicio de jurisprudencia y revistas y libros online, pueden entrar con su usuario tradicional y ahí tendrán toda la información, o entrar a la parte informativa, que es libre, de acceso libre, y encontrarán los links directos para inscribirse con los calendarios, los profesores, los temas. Pueden obviamente participar de las, no necesariamente participan de todas, sino de las que les interesen. Claro. Si quieren un certificado, tienen que participar obviamente de todas las horas programadas. O, aún más fácil, pueden entrar en Facebook al grupo de estudios de Derecho Civil paraguayo, un grupo de abogados que se dedican al derecho privado, de profesores y colegas, y ahí está toda la información para que puedan inscribirse. Es muy fácil, es simplemente un link, poner inscribir y automáticamente les otorgan un usuario y una clave personal para que puedan acceder. Bueno, vayamos Repito, en Facebook es claro. Grupo de Estudios de Derecho Civil Paraguayo. ¿Perdón? ¿Cuál es el grupo? Doctor Segura, ¿cuál es el grupo? ¿Sí? ¿Cuál es el grupo? El grupo es Grupo de Estudios de Derecho Civil Paraguayo. Ahí en está. Facebook. Bueno, ahora, doctor, vayamos a la materia de esta entrevista. Hablábamos con relación a estos casos en donde se habla de hechos de corrupción contra el Estado, de hechos directamente de desvío de miles de millones de guaraníes, que son noticias un tiempito, después ya no, y después son noticias cuando se deriva en la condena. Y después ya nos olvidamos de los casos. Estas personas son condenadas y si pisan la cárcel, en lo menor de los casos, la pisan, digamos, 2 años a lo sumo, 3 años a lo sumo, y después ya están libres, pero el dinero que fue desviado, el dinero que fue robado a todos, sigue siendo utilizado por esta gente o sigue permanentemente perdido. El daño, por ende, permanece. ¿Cómo solucionar esto, doctor, en lo que hace a corrupción pública? Y bueno, la cuestión tiene un análisis muy simple en el sentido de que lo ideal sería como han hecho la mayoría de los países más desarrollados, una ley especial que castigue de manera específica los delitos de corrupción pública y que contemple ya en esa ley especial un sistema específico de lo que más que una reparación vendría a ser una recuperación del patrimonio mal habido por ciertos funcionarios. Mientras no tengamos esa ley, la situación puede resolverse como ocurre a veces dentro del proceso penal, eso ya es para los especialistas del área penal, con algunas penas accesorias, creo que es el término, espero no equivocarme, no soy penalista, penas accesorias que se suelen aplicar de entregar ciertas cantidades de dinero a determinadas instituciones o ciertas no son indemnizaciones, pero para hacerlo simple,
ciertas indemnizaciones específicas que se pueden fijar, pero evidentemente eso no es la recuperación. Y generalmente, como tú muy bien dijiste, es un porcentaje menor, no siempre, hay casos que no, pero generalmente es un porcentaje menor de lo que supuestamente se ha mal habido. En esos casos, habría una responsabilidad civil general. Hay un hecho ilícito, cuya culpa, incluso dolo, está claramente probado porque hay una sanción penal, hay causalidad porque el Estado sufre un daño, el dinero que ha dejado de recibir o que se ha mal habido, y por lo tanto es perfectamente posible concebir que los abogados del Estado iniciaran acciones civiles en contra de todos aquellos que han sido condenados por delitos de corrupción pública para recuperar los activos o los dineros que el Estado ha perdido. Ujú. La recuperación sería a título de reparación civil. Es perfectamente posible porque se reúnen todos los elementos del Código Civil, del artículo 1833 y 1834. Y es más, me atrevería, no existe el juicio fácil, pero no debiera ser un juicio muy difícil, porque desde que hay condena penal ya hay prueba de la culpa, es más, hay prueba del dolo, y por lo tanto, civil me refiero, obviamente, y por lo tanto la demanda debería prosperar para poder recuperar esos bienes. Pero ¿por qué no son Pero tan, evidentemente, doctor, por qué no son tan usuales estos juicios entonces, si es que ya está la herramienta jurídica? Por ejemplo, ¿por qué no precede en muchos juicios en el ámbito penal el comiso especial? ¿Por qué no precede? no, porque, a ver, tenemos que distinguir, insisto, en materia penal todo rige el principio de la legalidad estricta o de la tipicidad estricta. Sí. Las fórmulas de reproche penal son estrictas. Lo que no está en la ley penal no existe. Ujú. Eso debe entenderlo también el ciudadano común. A veces basta una coma, una pequeña diferencia entre la conducta desplegada por el sujeto y la conducta tipificada de la ley penal para que no haya delito. A veces tenemos la tendencia a confundir, nos pasa todo, a mí también, el reproche moral, el reproche ético, la rabia que nos dan ciertas actitudes de algunas autoridades con que eso sea un delito. Eso es distinto. ¿Cuál es entre comillas, la gracia de la cuestión civil? En que en la cuestión civil no hay una tipología estricta, sino una tipología general, un principio general de responsabilidad por culpa. Donde hay culpa, hay deber de reparar. ¿Se entiende? Entiendo. De manera que en materia penal, si quisiéramos tener penas específicas referentes a los bienes, el comiso previo, el embargo general, la traba de bienes, etcétera, etcétera, es necesario, es constitucional que eso se haga con una ley especial que tipifique esas medidas. Y tienen que ser muy cuidadosas porque tampoco podemos entrar al plano de prejuzgar y precondenar. Así Claro. que son temas para los penalistas. Ahora, del punto de vista civil es, entre comillas, más fácil. Siempre suelo poner el ejemplo para que la gente lo entienda, porque fue un caso tan sonado que creo que todo el mundo alguna vez ha escuchado, aunque no tenga nada que ver con el derecho, que es el caso de O.J. Simpson, que fue absuelto penalmente, una sentencia media increíble, pero lo fue, y fue condenado civilmente, porque el reproche de culpabilidad civil es más genérico. ¿Se entiende? Entiendo. Basta con la existencia general de la culpa. No necesitamos satisfacer un tipo estricto. Basta que un juez estime que la conducta de la persona ha sido negligente. Ni siquiera tenemos que probar que tenía intención de robar, por ejemplo, sino que fue un mal administrador, ¿me entiendes? Sí. Puede ser que el ministro de turno, el funcionario de turno, incluso nos diga, es que yo no tuve intención de robar, yo no toqué un guaraní, y el juez le diga, te creo, pero fuiste un mal administrador. Y eso penalmente no alcanza para una condena, pero civilmente sí alcanza para una recuperación civil. Son planos de reproche distintos. Pero ¿por qué no se usa con... A ver, yo sé que el doctor Cosia, el procurador general de la República, creo que vez pasada cerró un juicio en donde se recuperó 600 o 800 millones de guaraníes. Justamente ese dinero fue producto de un desvío de dinero y él recuperó la Procuraduría para el Estado. Pero ¿por qué no se recurre con mayor eficiencia o con mayor cantidad de veces a esas herramientas jurídicas, a la reparación y la responsabilidad civil, doctor? Yo no puedo hablar por otros, no sé, tampoco conozco. Lo que ocurre con las causas civiles, a diferencia de las penales, es que no son mediáticas.
salvo situaciones muy particulares, ¿no es cierto? Yo creo y entiendo que la Procuraduría tiene algunos juicios de este tipo iniciados. Sí. No sé más que eso, como puede saber cualquier ciudadano por leer los diarios o escuchar tu programa. No hay más que eso, de manera que no quisiera opinar de algo que no conozco. La herramienta está ahí y tal vez porque necesitamos la condena para que no necesitamos la condena, pero para que el juicio sea seguro de ganar, para que el Estado no corra el peligro de terminar perdiendo 2 veces, hay que tener la condena. Y como en general hay pocas condenas, los juicios penales son largos, se dilatan, hay condenas, pero hay pocas, tal vez por eso todavía no se vean muchos de estos juicios civiles. O la famosa Ahora, yo discusión. estimo que es perfectamente posible en los casos de mala administración, sin entrar a juzgar valóricamente si hay delito o no hay delito, pero de mala administración, el Estado perfectamente podría iniciar las demandas civiles sin necesidad de esperar una condena penal. Pero no es un trabajo fácil. Pero se puede Un trabajo hacer. que tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos, pero claro, se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Se El- puede hacer, pero al no tener una condena penal previa, obviamente el trabajo es más difícil, porque el Estado tendrá que probar toda la mala administración, como 2 ciudadanos que se pelean, como para que se entienda, como el gerente del banco y el banco dice, mire, fuiste un mal administrador y producto de tu mala administración perdí tanto dinero, tendrá que probarlo. Y eso es un trabajo a veces difícil, y además recordemos también que hay un problema de voluntad política también. No siempre habrá la voluntad política de dirigirse contra un mal administrador. Es todo un tema también que no es nuestra área, pero no podemos dejar de saber que existe. Perfecto. Doctor Francisco Segura, muchísimas gracias y a participar. Están todos invitados a participar de esta actividad desarrollada a través en Paraguay, del capítulo Paraguay de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Privado. Doctor, un placer hablar contigo como siempre. Buenas noches, Héctor, y muchas gracias por darnos siempre un espacio para la difusión. Y saludos a la audiencia y a los colegas que nos están viendo. Bueno, doctor, hasta luego. Así de esta manera cerramos un capítulo más de Causa Justa. Nos encontramos en una próxima ocasión. Como siempre, un verdadero placer. Chao.